¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Cadena Nacional. El día de hoy vamos a estar conversando con quien es parte de este programa, nos acompaña semana a semana, abogada, miembro de ABOFEM, Bárbara Sepúlveda, se suma a nuestra conversación. Bárbara, ¿cómo estás? Hola Vicky, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué bueno verte. Bien, muy bien, gracias. Oye, y tenemos harto tema y voy a comenzar con un tema que estuvo, pero muy candente, sobre todo en redes sociales y que lógicamente ha generado discusión y lo vamos a ver a través del siguiente titular. Dice así: con abstención de Hoffman, María José Hoffman, Comisión de Mujeres aprueba proyecto que declara imprescriptibles los delitos sexuales sin importar edad. Quiero ahí puntualizar porque decíamos que fue un tema polémico, básicamente por la votación de diputada de la UDI, María José Hoffman, que se abstiene entonces de su voto en esta oportunidad, pero finalmente este proyecto se aprueba. Vamos en términos generales, Bárbara, respecto a en qué consiste este proyecto y cómo es actualmente la ley en torno a esta materia. Sí, es que para poder conversar sobre eso hay que tener en antecedente que ya existió una modificación en la prescriptibilidad de los delitos. Tú sabes que los delitos, dependiendo el tipo de delito, prescribe tanto su investigación como su sanción, prescriben en ciertos plazos. Entonces, una de las dificultades de los delitos sexuales precisamente radica en que algunos prescriben en muy poco tiempo y ese poco tiempo no se condice con el fenómeno, con lo que viven las mujeres, especialmente cuánto les demora a las mujeres tomar conciencia de que fueron víctimas de un delito y de que ese delito además se puede denunciar. Entonces, o sea, paréntesis ahí, pero se habla de que es en torno, por lo menos en promedio se dice que son 7 años aproximadamente, hablando además de un promedio, o sea, hay personas que ese plazo obviamente puede extenderse mucho más. Claro. Y eso definitivamente es un obstáculo para la obtención de justicia y por lo tanto una de las reclamaciones, mientras las normas no se modifiquen y puedan de una forma también recibir de mejor manera la realidad de los fenómenos de los delitos sexuales, claramente que ahí el desfase del tiempo produce indefensión, produce impunidad y produce también que muchas veces las víctimas mantengan esta sensación de que siempre hay injusticia y que finalmente no van a lograr nada denunciando. Entonces, cuando se discute por primera vez esto, se discute en torno a los delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Entonces, sobre los niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de abuso sexual, se declaró, porque se modificó la norma, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de ellos. Eso significa que no importa la edad que tengan, cuando los denuncien pueden comenzar una investigación. No como ahora, que por ejemplo, si es que a mí me hubiese sucedido algo, yo siendo menor de edad, y quisiera hoy día denunciarlo, yo no puedo. Por lo mismo, Bárbara, ¿este proyecto sería retroactivo? No, de hecho, ningún proyecto en materia penal va a generar esa retroactividad. O sea, por eso te digo, en mi caso, yo no podría denunciar, pero una niña o un niño que nazca este año, por ejemplo, o todos aquellos que hayan nacido luego de que ese proyecto de ley ya es ley, y también aquellos hechos que se cometan posteriores a la ley, que la ley esté en vigencia. Si el hecho se cometió antes de que la ley esté en vigencia, entonces ya no se puede investigar. No corre la imprescriptibilidad, porque esto es hacia el futuro. Lo mismo pasaría con este proyecto de ley que recién también se está discutiendo. Recordemos que es una votación muy inicial y por lo tanto tenemos que ver qué tipo de indicaciones se les hacen. Esa es la imprescriptibilidad. Pero de todas maneras, ya que además consigna el titular que veíamos antes en pantalla, la votación o la abstención finalmente de María José Hoffman, no deja de llamarme la atención que, por ejemplo, la misma diputada Erika Olivera, que es del mismo sector, no del mismo partido, pero sí del mismo sector, aseguró en la misma sesión la misma idea que tú estás puntualizando. Dijo: no es fácil denunciar este tipo de situaciones, nadie puede ponerle un tiempo o un plazo a una persona que haya sido víctima de abuso. Entendiendo que esto lo vota no solamente una diputada del mismo sector, sino que además también contó con la aprobación además de las diputadas mujeres.
su totalidad en esta oportunidad. ¿Cómo lees tú como señal política el hecho de que María José Hoffmann haya votado abstención en una instancia tan relevante y tan importante como esta? Así es. Yo desconozco los motivos por los cuales ella tomó esa determinación, pero lamentablemente es una mala señal considerando que su hijo fue denunciado por violación. Y en ese sentido, una señal potente, una señal política potente habría sido que ella aprobara el proyecto. Yo creo que el peor escenario para ella habría sido que se negara, o sea, que votara en contra. Pero de todas maneras, la abstención no es una buena señal política, especialmente porque en este tipo de proyectos de ley, la derecha en el último tiempo y en los últimos años ha demostrado una alta adhesión. No, especialmente en materia de delitos sexuales, no tienen problemas con, por ejemplo, alterar los tipos penales, por modificar ciertos plazos, incluso crear nuevos tipos penales. Entonces, aquí claramente hay una señal que prende las alarmas, y porque la gente también la cuestiona mucho es por la cercanía que tiene ella familiar con quien está siendo denunciado como autor de un delito sexual. Claro, y tú ahí puntualizabas también en que, claro, esto fue apoyado de manera transversal por gente de las distintas bancadas. De hecho, aquí yo tengo el listado de quienes votaron a favor, de las diputadas que votaron a favor, y son de prácticamente todos los sectores y los partidos políticos, de Partido Comunista como es Carol Cariola, del Partido Socialista como es Maya Fernández, de Renovación Nacional como veíamos antes y mencionábamos a Erika Olivera, Jimena Sandón también de Renovación Nacional, Joana Pérez, hay más personas que votaron, pero también de la UDI incluso votó Virginia Troncoso aprobando esta ley. En términos generales, ¿cómo es que operan los tribunales en casos de delitos sexuales? Bárbara, según tu experiencia, como abogada de ABUFEM, pero también en el ejercicio diario de tu profesión. Hemos hecho muchísimas críticas al quehacer del Poder Judicial en esta materia. Yo creo que pasa desde una mala recepción de quienes denuncian, una incorrecta recepción. Por ejemplo, cuando las mujeres denuncian y son cuestionadas, son humilladas, sus testimonios son puestos en cuestionamiento inmediatamente, cuestión que no sucede en otro tipo de delitos. Creo que hay un sesgo también en torno a quién es esta víctima ideal de los delitos sexuales. Cuando vemos que en las audiencias, en los juicios, hemos visto varios juicios emblemáticos que nos muestran a mujeres siendo cuestionadas, por ejemplo, porque salieron vestidas de determinada forma, porque fueron a una fiesta, porque tenían una aplicación de citas, porque tenían contacto o no, o tuvieron alguna relación previa con el agresor y luego, bueno, se produce una agresión sexual, o incluso la agresión sexual se produce dentro del contexto de una relación e inmediatamente la experiencia de las víctimas es cuestionada. La voz de las mujeres en el derecho penal, especialmente en los delitos sexuales, muchas veces es invalidada, y eso es tremendamente riesgoso para la credibilidad misma del sistema judicial, que hoy día le cuesta tanto mantenerse, ¿cierto? Creo que es importante que también las críticas no solo apunten a mejorar los tipos penales, sino también a cambiar la cultura judicial. Sí. Donde los jueces están esperando que las víctimas de violación sean un estereotipo. Que, por ejemplo, una mujer que está enojada o que está empoderada, que no está llorando, o una mujer que es karateca, que es cinturón negro y se puede defender y fue víctima de violación, inmediatamente eso le resta credibilidad. ¿Por qué? En el fondo, ¿qué es lo que está leyendo el juez ahí? O sea, las mujeres víctimas de violación tienen que ser débiles, frágiles, básicamente doncellas que se desmayan, o que estén sufriendo posterior a los hechos. Entonces creo que eso demuestra que hay un alto desconocimiento de cómo estos fenómenos suceden en la realidad, y cuando son los jueces quienes fallan en ese conocimiento de la realidad, entonces el riesgo de cometer una injusticia es muy alto. ¿Y sabes por qué también te lo preguntaba? Porque ha habido mucha controversia respecto a la manera en que ha estado funcionando, podríamos decir, el Poder Judicial cuando se trata de personas poderosas o de un mayor nivel adquisitivo. Y por eso revisamos este titular que consigna lo siguiente: otro caso de delito sexual que incluye a poderosos queda impune en la Fiscalía de Las Condes y la víctima es dejada en indefensión.
inmediatamente uno se hace la pregunta, perdón, para consignar además, me gustaría precisar, todo esto es por una acusación o por una investigación por violación, y aquí se hace la vinculación con un caso que habría involucrado, al menos hace algunos meses atrás, a Juan Cristóbal Said Amunátegui, y bueno, y ahora adicionalmente se suma otra investigación que también deja, como decía el titular, en indefensión a la víctima, y se trataría de una menor de edad, y aquí hay un vínculo familiar. Y yo ahí quería preguntarte sobre cómo opera la justicia en estos casos. ¿Hay justicias para ricos y justicias para pobres, como muchas veces se ha manifestado por parte de la ciudadanía? ¿Operan de manera diferente los tribunales en esto? Mira, más allá de si es el tribunal el que está operando de forma diferente, que yo creo que eso podría revisarse dependiendo de los casos. Hay jueces que uno podría decir sí, evidentemente se generan sesgos, nuevamente se reproducen estereotipos, esta vez no solo de género, sino también de clase. Eso pasa muchísimo en el ámbito penal. Creo que de todas maneras hay que considerar que quienes pueden acceder a la justicia hoy día en Chile son quienes tienen poder adquisitivo. Tener un abogado, tener una abogada, tener defensa en Chile cuesta mucho dinero, excepto por en el caso de los defensores penal públicos, que además podemos conversar sobre eso, ¿cierto? Es un sistema que si bien los defensores están muy bien calificados, de todas maneras es un sistema que está sobrepasado, donde ven muchísimos casos, donde nadie podría poner a disposición una maquinaria como por ejemplo puede hacer un estudio privado. Para obtener justicia en ciertos niveles, además, cuando son los hijos de los poderosos, los hijos de las personas de la élite económica y política de Chile, quienes cometen delitos, ellos tienen acceso a otro nivel de defensa, donde sí hay abogados que se preparan que tienen otro tipo de alcance también, tienen otras redes, se conocen entre ellos. Yo creo que eso también la gente lo ve y precisamente se genera esta sensación de que hay justicia de clase, porque hay muchos casos en los cuales están envueltos los poderosos y vemos que finalmente, al cometer delitos, no terminan en la cárcel. Sino que terminan en clase de ética o sus hijos quedan libres de polvo y paja, incluso en casos tan connotados como el del hijo de Larraín, donde él finalmente atropella, o sea, da muerte a una persona y aún así termina completamente libre. Y eso evidentemente genera o alimenta esta sensación de que hay una justicia de clase. Ahora, si uno piensa en la misma composición de las Cortes de Apelaciones, la misma composición de la Corte Suprema, quiénes son los abogados integrantes, y hay un sistema que ha sido cuestionado y no es primera vez que esto se plantea. O sea, desde muchas décadas, yo diría que incluso desde los 70 ya había un fuerte discurso en Chile que cuestionaba el rol del Poder Judicial y su composición de clase, que en el fondo terminaba beneficiando también a una clase acomodada, adinerada, la élite política chilena. Y por eso te lo preguntaba, bueno, en este caso en particular estamos hablando de la Fiscalía de Las Condes, que está ubicada, o donde llegan también casos de donde reside ese Chile en su mayoría, que tiene un mayor nivel o un mayor acceso económico, educacional, en fin. Y por lo mismo, ahí quería preguntarte respecto a sobre si es que existe finalmente una impunidad de los poderosos, por ejemplo, y como lo vemos en el titular, en los casos también de delitos sexuales. ¿Cómo es que ha estado funcionando eso desde tu experiencia como abogada o FEM? Nosotros vemos que el caso de la impunidad de los delitos sexuales es mucho más amplio, o sea, y ahí lamentablemente, o sea, ni siquiera es una cuestión que se pueda explicar con un componente de clase. Los delitos sexuales mayoritariamente quedan en impunidad. ¿Y qué pasa? Eso es transversal. Sí, yo creo que lamentablemente es transversal. Y es difícil obtener justicia, por esto mismo que estamos conversando, muchas veces no se comprenden los fenómenos, se cuestionan a las víctimas. Para las víctimas ya es bastante complejo someterse a estos juicios teniendo experiencias como la que hemos visto. O sea, donde exponerte a un juicio penal en materia de delitos sexuales es exponer tu vida sexual, es exponer tus relaciones afectivas, es someterte al escrutinio moral
de parte de alguien que se supone está juzgando si te causaron un daño en tu integridad o en tu indemnidad sexual o no, y sin embargo aparecen en colación cuestiones que son completamente accesorias y no tienen nada que ver con la comisión del delito, como es la vida sexual de una persona. Entonces, creo que... De una persona, de una mujer, en la mayor parte de los casos, ¿no? Sí, así es. De hecho, cuando las víctimas son mujeres es donde se produce esta indefensión, esta impunidad, esta sensación de que no se logra justicia incluso cuando se denuncia. Oye, ¿te parece, si es que para aprovechar también el tiempo en esta conversación, pasamos a otro tema que nos gustaría revisar contigo y que también ha generado muchísima polémica y mucha controversia por la manera en la que termina resolviéndose o más bien desenvolviéndose? Aquí este funcionario marino, todo esto es un registro que se graba en la ciudad de Valparaíso, donde, bueno, al parecer a un ciudadano le habrían solicitado su identificación, su carnet de identidad. Él, por razones que se están investigando, no accede a eso y termina con las imágenes que estamos viendo ahora. Él en el piso siendo apuntado y además con la rodilla encima de este marino y bueno, esto es captado por imágenes que dan esta denuncia a través de las redes sociales y que ya la hemos podido revisar también acá en el programa. ¿Cuál es tu visión de lo que pasó ahí? Y ahí te pregunto como ciudadana, ¿cómo es que debió haberse resuelto esta situación? Porque, por ejemplo, ¿puede un funcionario de la Armada solicitarte tu carnet de identidad? Hoy por hoy yo antes pensaba que era solamente carabineros, por ejemplo, sin ir más lejos. Bueno, no hay nada que justifique ese actuar. No importa la atribución, incluso si fuera un carabinero ejerciendo un control de identidad, o sea, lo que estamos viendo es un abuso de fuerza, abuso de poder. Evidentemente hay una conducta que es totalmente reprochable, sale fuera de norma, ningún protocolo podría justificar el actuar de ese marino. O sea, por eso también es importante que quien dé explicaciones hoy día es el responsable político de esa área de la defensa, que es el ministro de Defensa, y donde Procúrica me parece que también ha cumplido un rol bastante complaciente en torno al rol de las Fuerzas Armadas y no ha dado las explicaciones que correspondan o que puedan además de alguna forma intentar incluso pedir disculpas por el actuar de uno de estos funcionarios. Creo que es importante ver también el marco en que se produce esto, porque ya hemos conversado varias veces en este programa cómo existe esta impunidad un poco de facto en el país, especialmente cuando son agentes del Estado, cometiendo abusos, cometiendo violaciones de derechos humanos, y que han recibido un espaldarazo del gobierno, y que aquí lamentablemente vemos nuevamente, o sea, el silencio de las autoridades, no hay una responsabilidad. ¿Quién asume por este tipo de abusos? ¿Qué pasa si este caso, por ejemplo, hubiese terminado en la muerte de esa persona que está siendo detenida y detenida ahí en ese momento? ¿Qué pasa cuando se le aplica la misma maniobra y que apareció además, se viraliza luego la imagen también de George Floyd, que es a quien se le realiza esta maniobra y que termina con su muerte en Estados Unidos? Pues, o sea, claro, ante esa pregunta uno puede tomar el caso o el ejemplo mismo de lo que ocurre en Estados Unidos con, como decías tú, George Floyd, que terminan estas grandes manifestaciones, protestas ciudadanas, que además de tanto en tanto se reflotan cuando han habido casos similares de abuso policial, en el caso de Estados Unidos, pero básicamente lo que vemos ahí, este marino termina haciendo la misma maniobra que finalmente le costó la vida a George Floyd. Es una maniobra que está prohibida ahora, de hecho, las policías en Estados Unidos no la pueden realizar. Entonces, claro, bueno, habla también de la poca preparación que tienen, me parece a mí, en este caso los marinos también para lidiar con los civiles. O sea, ¿cómo puede ser que porque una persona no ande con su carnet sea reducido de esa forma? O sea, ¿qué se imagina? Yo veo esa imagen y me imagino qué delito estaba cometiendo esa persona que fue detenido infraganti, pero ahí no hay nada. O sea, ni siquiera un procedimiento por control de identidad por parte de un carabinero podría terminar en algo como esta imagen. No, claramente. Pero ahí vuelvo a la pregunta, por ejemplo, en términos generales, esto para despejar dudas, un funcionario de la Armada o del Ejército, sobre todo ahora que estamos en pandemia, ¿tiene la facultad para pedir el carnet de identidad a una persona
que va transitando por la vía pública, no necesariamente en un control sanitario, sino que, como veíamos en esa imagen, en plena calle, un día cualquiera. No, o sea, claro, la duda queda es si está efectuando algún tipo de control sanitario, si está solicitando algún permiso, y en ese caso sabemos que hay atribuciones hoy día para los militares que están asistiendo en estas labores, pero eso no es un control de identidad. No. O sea, el control de identidad no lo pueden realizar ni los militares, ni los marinos, ni los funcionarios de la Fuerza Armada, o sea, de la Fuerza Aérea. Aquí claramente hay mala comprensión de quizás del mismo funcionario de sus atribuciones, y por eso nuevamente insisto, ¿quién responde por este tipo de conductas? Sí, vamos a pedirle entonces la responsabilidad de quien corresponde, y en este caso porque el Ministerio de Defensa hasta esta hora está en total silencio en torno a este abuso. Y dado cómo ha estado, yo diría ya el último año y medio, con toda la realidad social y política que hemos vivido durante este periodo, ¿crees tú que vamos a obtener respuestas claras respecto a lo que pasó ahí por parte de la autoridad? Bueno, es complejo eso que preguntas, porque ya hemos visto que existe un silencio complaciente por parte de las autoridades políticas del país. Pero de todas maneras, hay que recordar que el ministro de Defensa igual no, es un ministro que lleva poco tiempo en su cargo, no ha asumido hace mucho, y podría dar una señal distinta. O sea, podría no serle servil a este halo de impunidad que hoy día está en torno del quehacer tanto de las Fuerzas Armadas como de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Podría ser algo refrescante y pedir disculpas, o dar de baja al funcionario, o solicitar que se sancione, o solicitar las respuestas que correspondan. Es que ni siquiera haber dado una declaración pública, a mí me parece que evidentemente es la peor señal de todas, porque en algunos casos hemos visto que aparecen las autoridades, bueno, aparecen respaldando el quehacer, pero por lo menos aparecen. En este caso, el ministro Procurica no ha asomado la cabeza. Mira, quiero revisar contigo un titular respecto a esta misma pregunta. Finalmente la Armada explica detención ocurrida en Valparaíso, lo hace directamente la Armada, no el ministro, claro. Y aseguran que sujeto intentó huir e insultó a marino, que dada, según explica la Armada, esta situación es que se habría producido, o se produjo en realidad, ese actuar por parte de ese funcionario. No, me parece que no justifica en nada lo que sucedió. O sea, evidentemente hay un abuso de la posición de fuerza y poder que tiene ese marino. O sea, un marino armado que apunta con su arma a una persona que lo insulta. O sea, no hay ninguna proporcionalidad en el actuar. De todas maneras, es una forma abusiva, y por lo tanto, es que nada justifica que al tipo lo reduzcan al suelo, le apliquen una maniobra que podría terminar incluso con su muerte, y más encima lo apunten con una ametralladora en la espalda, o un fusil. No sé cuál es el arma, no vi bien la imagen, pero me parece que, sí, es un fusil, no hay cómo justificar ese actuar. Evidentemente que si hay un insulto, si hay una agresión, también eso puede terminar en una denuncia en contra de esta persona tendrá que dar explicación en la justicia, porque también existen normas que protegen a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad ante este tipo de agresiones, pero es el actuar mismo que toma él la decisión del marino en ese caso, de reducir a la persona después de una agresión. Eso es lo que no corresponde, ese es el abuso. Bárbara Sepúlveda, semana a semana tú nos acompañas acá en el programa, así que vamos a estar esperando para que nuevamente te sumes a nuestra conversación, podamos seguir revisando la actualidad política, social, siempre con tu mirada, así que te mando un abrazo grande, qué bueno verte esta nueva semana aquí en Cadena Nacional. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.